Durante los últimos 6 años, el presidente Nicolás Maduro ha gobernado un país en ruinas. Se espera que la inflación supere este año un porcentaje de 10 millones, la producción petrolera se ha desplomado y millones de venezolanos huyen en la peor crisis migratoria de las Américas en varios decenios. Sin embargo, Maduro, de 56 años, ex conductor de autobuses y organizador sindical, ha logrado mantenerse en el poder. Maduro asumió el cargo en el 2013 como el candidato escogido personalmente por el entonces presidente Hugo Chávez, quien falleció ese mismo día de un cáncer no identificado. Desde entonces, Maduro ha sobrevivido intentonas golpistas, protestas masivas, sanciones internacionales y divisiones internas. Este jueves Maduro comenzará un período presidencial incluso más controversial. Más de una docena de naciones, entre ellas todos los vecinos de Venezuela, han informado que no reconocerán la autoridad de Maduro, alegando que las elecciones del 20 de mayo estuvieron amañadas. Julio Borges, de 49 años, ha sido uno de los críticos más fuertes de Maduro a lo largo de los años. Como fundador del partido político Primero Justicia y presidente de la Asamblea Nacional en el período 2017-2018, vive en el exilio desde marzo, en medio de temores de ser detenido o morir en prisión, como ha ocurrido a otros colegas. En agosto del 2018, Maduro acusó a Borges de ser uno de los autores de un supuesto plan de asesinato con un dron cargado de explosivos. En un café de Bogotá, Colombia, donde vive exiliado, Borges dijo que hay muchas razones para creer que Maduro quizás no llegue al final de su nuevo periodo presidencial. Maduro se mantiene fundamentalmente por dos cosas: el apoyo apenas de la cúpula militar y el know-how dictatorial que le dan los cubanos, dijo Borges. Fuera de eso, Maduro no tiene ningún apoyo, ni económico, ni político ni diplomático. A lo largo de los años se pronosticó muchas veces que Maduro no tenía mucho futuro político. Cuando asumió inicialmente la presidencia, muchos analistas no esperaban que el también ex canciller de Chávez sobreviviera más de 6 meses. Cuando la oposición tomó el control de la Asamblea Nacional en el 2015, muchos esperaban poder enjuiciar políticamente a Maduro o adelantar las elecciones. Pero lo que sucedió fue que Maduro le arrebató a la oposición la supermayoría en la Asamblea, usó los tribunales para quitarle autoridad y estableció una Asamblea Nacional Constituyente, más poderosa. Al preguntársele si las destrezas de supervivencia política de Maduro lo sorprendían, Borges dijo que eso no tiene nada de impresionante. Hubiera sido muy hábil si hubiera podido sobrevivir dejando a la Asamblea Nacional hacer todo lo permitido constitucionalmente. No lo calificaría de pezrona hábil, sino de un dictador que ha destruido y aplastado a la disidencia. Borges agregó que la oposición democrática ha usado todas las vías para crear cambios, organizar protestas, participar en diálogos, ganar el control de la Asamblea Nacional, convocar a un boicot durante las elecciones presidenciales del 2018 y promover las sanciones internacionales. Pero nada ha rendido frutos. Hemos hecho todo lo posible por lograr una sociedad civil y políticamente organizada, dijo. Pero el gobierno lo que le importa no es el daño que provoque, sino mantenerse en el poder. Los venezolanos solos no podemos. Es una realidad, tenemos que ser sinceros en eso. Es un problema tan grande que solos no podemos. En su condición de una de las figuras más visibles de la oposición venezolana que sigue en libertad, Borges ha dedicado su tiempo a cabildear a gobiernos de otros países para que le aprieten las tuercas a Maduro. Y eso ha funcionado. Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá han implementado sanciones económicas a Venezuela. Más de 40 naciones han calificado de fraudulentas las elecciones de mayo del 2018 y ahora más de una docena dice que solo reconocerá a la Asamblea Nacional como el liderazgo legítimo del país. No resulta sorprendente, entonces, que las posturas de Borges lo han colocado en la mira de Maduro, quien lo acusa frecuentemente de planear golpes de Estado y alentar invasiones extranjeras. Aunque Borges dice que siempre ha favorecido una transición pacífica y democrática, dijo que el gobierno de Maduro ha abierto la puerta a la violencia al cerrar las oportunidades reales de cambio. Hasta la Constitución lo dice, que cuando se infringe, cualquier ciudadano, con o sin autoridad, debe restituirla. Y eso es lo que pide a gritos la sociedad a las Fuerzas Armadas. La base del poder de Maduro son los militares. Y ha comprado su lealtad dándoles el control de sectores clave de la economía. En este momento hay oficiales militares a cargo del sector petrolero y de la distribución de alimentos.
En un país donde el hambre ha impulsado un éxodo masivo, eso es clave. Borges dijo que Maduro claramente tiene el apoyo de la cúpula militar, la élite corrupta, pero está perdiendo el apoyo entre la tropa. Ahí es donde realmente están las amenazas reales. Maduro siempre está buscando un enemigo externo en Estados Unidos o Colombia. Ahora será Bolsonaro. Es una técnica que USA siempre, dijo Borges. Lo que sí le puedo decir con certeza es que las Fuerzas Armadas de Venezuela no solo están hartas de Maduro, sino que hay un proceso de rebelión. El país está pidiendo que termine de producirse ese divorcio, y que surja una fuerza armada constitucional y democrática que restituya la vida civil en el país. Hasta el propio gobierno venezolano ha tenido que admitir que ha aplastado varios golpes militares. Como resultado, dijo Borges, Maduro ahora depende más de asesores cubanos, quienes lideran el esfuerzo por aplastar la disidencia militar. Hay una penetración muy grande de Cuba en Venezuela y hoy Maduro es simplemente un subordinado del régimen cubano, dijo. En ese sentido, para nosotros es muy difícil porque estamos luchando con dos dictaduras a la vez, contra La Habana y contra Maduro. Los críticos de Borges, y tiene muchos, lo acusan de ser parte del problema. Dicen que políticos como él despilfarraron el apoyo popular que tuvieron durante el 2014 y el 2017, cuando masivas protestas nacionales estremecieron el país y parecían a punto de generar cambios reales. Y alegan que cometió el error de boicotear las elecciones del 2018 en vez de apoyar a Henry Falcón, un candidato independiente que muchos consideraban muy lejos de ser perfecto pero al menos era una alternativa a Maduro. Borges dijo que nunca ha creído en los boicots electorales, pero que esta elección fue una farsa. El gobierno había encarcelado o echado a un lado a todos los candidatos viables e ilegalizó a los principales partidos de oposición, entre ellos la coalición opositora MUD. Ahora que Maduro comienza su nuevo periodo este jueves en que debe gobernar el país hasta el 2025, Borges está consciente de la percepción de que Maduro tiene un control férreo del poder. Pero Borges no concuerda. Hay una percepción muy firme dentro y fuera de Venezuela de que el 10 de enero se abre el último capítulo de esta larga lucha en Venezuela, dijo. Creo que el mundo entero sabe que este es el principio del fin. Mortales protestas, un presunto intento de magnicidio, opositores presos, colapso económico. Venezuela ha vivido en turbulencia bajo el gobierno de Nicolás Maduro, quien este jueves iniciará un segundo mandato de 6 años, desconocido por gran parte de la comunidad internacional. Aquí los momentos clave de este periodo: 2013 el heredero, el líder socialista Hugo Chávez, presidente desde 1999 y fundador de la Revolución Bolivariana, muere de cáncer el 5 de marzo de 2013. Maduro, ungido por Chávez como su sustituto, gana las presidenciales el 14 de abril con 50,62% de votos, apenas 1,5 puntos arriba del opositor Enrique Capriles, quien impugnó el escrutinio. 2014 el primer desafío. En 2014, liderada por Leopoldo López, la oposición realiza manifestaciones para exigir la salida de Maduro, con saldo de 43 muertos. López es detenido en febrero de ese año y condenado en 2015 a casi 14 años de prisión, acusado de incitar a la violencia. Desde agosto de 2017 está en arresto domiciliario. Los precios del petróleo, que generan 96% de las divisas del país, cayeron a menos de la mitad, agravando la escasez de alimentos y medicinas. 2015 la mayor derrota. En febrero de 2015, el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, es encarcelado acusado de conspirar contra Maduro. Poco después pasa a arresto domiciliario y en 2017 huye a España. En marzo, Estados Unidos impone las primeras sanciones contra funcionarios venezolanos a los que acusa de violar los derechos humanos. En diciembre, en medio de un agravamiento de la crisis, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática MUD asesta al chavismo la mayor derrota electoral de su historia, al ganar la mayoría calificada del Parlamento. 2016 choque de poderes. Apenas la oposición asumió su control en enero, el legislativo fue declarado en desacato y sus decisiones nulas por el Tribunal Supremo de Justicia TSJ. Durante casi todo 2016, la oposición intentó revocar el mandato de Maduro a través de un referendo, y organizó manifestaciones para exigirlo. Pero el poder electoral y la justicia de línea oficialista lo frenaron, alegando fraude en la recolección de firmas para solicitarlo.
2017 Protestas y Constituyente. El TSJ se atribuye facultades del Parlamento y el 1 de abril estallan protestas que dejaron unos 125 muertos en 4 meses. La fiscal general, Luisa Ortega, denunció una ruptura del orden constitucional y meses después dejó el país denunciando persecución. El 30 de julio se realiza la cuestionada elección de una asamblea constituyente con poder absoluto y totalmente oficialista, que sustituyó en la práctica al Parlamento y fue desconocida por varios gobiernos. Las protestas, desgastadas, cesan. Washington aprueba sanciones financieras contra Venezuela y su petrolera PDVSA, declarados luego en default parcial. El chavismo arrasa en las elecciones de gobernadores de octubre y en las municipales de diciembre. La oposición denunció fraude, aunque no participó en estas últimas. 2018 reelección. Ante una oposición fracturada, la constituyente decidió en enero adelantar las presidenciales, con Maduro como candidato. Fracasa un diálogo entre la oposición y el gobierno sobre garantías comiciales y las autoridades fijan las elecciones para el 20 de mayo. La MUD decide boicotearlos aduciendo que son un fraude. El opositor Henry Falcón, disidente del chavismo, se desmarca y lanza su candidatura. Estados Unidos, varios países de Latinoamérica y la Unión Europea desconocieron las elecciones. Maduro fue reelegido con 68% de votos y la mayor abstención en unas presidenciales, 52% en la historia democrática venezolana. En tanto, la vital producción petrolera cae a los niveles más bajos en 3 décadas, 1,4 millones de barriles diarios. El 4 de agosto, el mandatario denunció un intento de magnicidio con 2 drones cargados con explosivos que estallaron cerca de la tribuna donde presidía una parada militar. Maduro culpó al diputado opositor Julio Borges, al entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos y a Estados Unidos. Unas 25 personas fueron detenidas, entre ellas el legislador Juan Requesens y 2 generales.